Hola mis queridos Géminis, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en este día de hoy. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi hermanita Norma, que la quiero muchísimo, que estoy muy orgullosa de ella y que yo sé que ella es una guerrera en todo lo que se proponga. Bueno, te quiero muchísimo, mi Normita. Bueno, quisiera orar y agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Géminis, te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero que recuerdes, Géminis, tú eres el hacedor de tu vida, de tu realidad, y tú eres quien toma las propias decisiones de tu vida. ¿Listo? Tus guías espirituales te quieren hablar el día de hoy con palabras de poder para que tomes las mejores decisiones. Hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que te quiere enviar una palabra de aliento, una palabra de fuerza, de fortaleza en este preciso momento. Mira, tus guías espirituales te van a hablar en tus sueños y te van a aclarar acerca de eso, que tienes esa duda. Bueno, entonces lápiz y papel al lado de tu cama, dentro de los 6 días siguientes, anota lo que recuerdes de tus sueños y al final de los 6 días busca el significado de estos sueños. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios del video, escribe la divinidad me protege, yo soy luz y soy amor, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con las lecturas para la economía, para los solteritos y para las personas que tienen una relación, no importa si estás en contacto cero. ¿Listo? Vamos a comenzar con la economía de mis queridos Géminis. Bueno, con relación a tu economía, hay ciertos altibajos para ti con relación a la economía, pero yo te digo que es una situación que se resuelve. ¿Listo? Mira más allá de los problemas que tienes ahora, de esos problemas económicos que se te están presentando en este preciso momento. Mira muchísimo más allá. Ten mucho cuidado con personas que te quieran hacer firmar papeles, documentos, tal vez préstamos. Ten muchísimo cuidado con esa situación. Bueno, yo sé que vienen cosas mejores para ti, mejores cosas más buenas de lo que tú crees, de lo que tú piensas, pero tienes que tener un poquito más de paciencia. A veces esta situación económica que se te está presentando ahora te tiene bastante deprimido, deprimida, y es normal, es natural. No te digo que no te sientas así, siéntete como tú te debas sentir, pero que sea por cierto momento, ya que no sea algo constante. Después sal, respira y dite a ti mismo, yo puedo salir de esto, no solamente de la cuestión económica, sino de cualquier aspecto de tu vida en general. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos en el día de hoy, que te dicen que busques un trabajo liberador. Si ese trabajo donde tú estás ahora no te gusta, o el estudio, porque eso también podría aplicar al estudio, no te gusta, no es lo que a ti te llena, no te digo que te salgas ya mismo, pero que sí busques una alternativa, que no renuncies a eso que tú siempre has querido, que tú siempre has añorado. ¿Listo? ¿Viene la fortuna para ti? Sí. A que definitivamente viene y llega, pero tienes que, no sé, concentrarte más, no dispersarte tanto, sí concentrarte más en lo que realmente tú quieres como actividad económica, profesional o económica. Bueno, ahora vamos para mis solteritos, para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen estas cartitas a ustedes en este día de hoy. ¿Qué consejo les dan sus guías espirituales para que avancen, para que sigan adelante con lo que ustedes tienen? Mucha depresión, me dicen las cartas en este día de hoy, y a raíz de esto como muchos enojos con otras personas. Ten cuidado con esta situación. Mira que si tienes problemas en este momento, ya sea de salud, emocionales, o porque te diste cuenta de cierta situación que te decepcionó, te digo que más bien respires, que mejor pienses muy bien antes de ir a estallar con estas personas o con otras personas diferentes. Más bien cultiva más bien tu vida espiritual, medita, ora, baila, grita, vete al mar, vete al río, lo que sea,
pero evita confrontaciones con personas en estos días. Bueno, en un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que hay cierta situación económica, ¿listo? Cierta situación económica que no está muy bien en este preciso momento, pero te dicen las cartas que tengas un poco de paciencia, porque las cosas se pueden estar arreglando para ti, se comienzan a cumplir sueños y deseos, aunque en este momento las cosas no se vean tan claras para ti. Definitivamente para ti viene algo nuevo, un nuevo ciclo, un nuevo renacer. Deja atrás ese pasado doloroso para ti, déjalo definitivamente atrás. ¿Listo? Es mejor que te alejes de ciertas situaciones, condiciones, lugares, personas, actitudes, costumbres tóxicas que no te permiten a ti avanzar. Estás gastando demasiado energía en estas personas, en estas situaciones y en estas actitudes que la podrías empeñar utilizar en lo que realmente es bueno para ti, en lo que realmente es real para ti. Preocúpate más por ti, por tu crecimiento, y verás que las cosas avanzan de una mejor manera. Vamos a ver qué piensa tu ex, esa persona que tú dices, bueno, quisiera saber qué siente y qué piensa por mí, mi ex, en este preciso momento, en este preciso instante. Bueno, es una persona que realmente ha confiado en ti, que te ve como la mejor persona, que dice que si las cosas hubieran sido de otra manera totalmente diferente, las cosas hubieran podido resultar. Inclusive yo te podría decir que es alguien que no pierde la esperanza de tener algo real, algo bonito y algo bueno contigo. Bueno, ahora vamos con las parejitas. No importa si estás en contacto cero o también esta podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, que la pienses, que la nombres en voz alta, en voz baja, mientras yo vamos a echar tus cartas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Ahí está el botoncito, suscríbete y déjame ese super like para apoyarnos. Bueno, con respecto a tu pareja, a tu relación en este momento, las cosas se están hablando, llegan demasiadas noticias positivas, negativas, pero yo te digo que las cosas se arreglan hablando, se arreglan conversando, definitivamente. Bueno, hay cierta falta de interés por parte de uno de ustedes dos con respecto a esta relación. Precisamente eso es lo que está trayendo los problemas y dificultades a esta relación. Ese alejamiento, ese enfriamiento en la relación de ustedes que no les permite avanzar y seguir adelante como ustedes dos quisieran. Mira, ustedes tienen un futuro bonito, tienen un futuro bueno, y yo sé que es normal de que al cabo de un tiempo las relaciones se enfríen, pero ya es trabajo de los dos hacer que esto no se convierta en un motivo para terminar, no, sino que se convierta en un motivo para avanzar, para volver a comenzar de nuevo, pero ya es decisión de ustedes. Ustedes tienen el apoyo de la familia, ustedes son personas que a pesar de que ustedes tal vez no estén pasando por un buen momento, tienen personas a su alrededor que los quieren ver bien, que los quieren realmente bien. Es momento de que ustedes tomen distancia de personas, de situaciones tóxicas, de actitudes tóxicas que no les permiten a ustedes avanzar. Necesitan ustedes mayor intimidad, necesitan estar bien, necesitan tiempo a solas, no con hijos, no con padre, no con amigos, no, solamente ustedes dos, para poderse mirar a los ojos y decirse realmente lo que quieren el uno del otro. Bueno, ustedes saben qué es lo que realmente tienen que hacer con esta relación. Ustedes saben que en una pareja, bueno, a menos que sea una pareja abierta, las parejas vienen inherentes, ¿no? La fidelidad, el respeto, el compañerismo, el amor, la confianza, todo viene inherente en una pareja, en una relación. También te invitan tus guías espirituales a cultivar tu vida espiritual de manera individual y también junto con tu pareja, para que ustedes logren avanzar. Desarrollar la vida espiritual es lo mejor que ustedes podrían hacer en este preciso momento. Si estás esperando tú y tu persona especial tener hijos, encargar familia, es un buen momento.
podría ser un poquito más allá, listo, cuando se vean más fuertes. No es momento ahora, pero sí van a poder tener hijos, y cualquier proyecto que ustedes quieran emprender, los hijos, bueno, no necesariamente tienen que ser personitas de dos piernitas caminando por ahí, también pueden ser proyectos, empresas, negocios o viajes que ustedes puedan tener. Ustedes lo van a poder lograr definitivamente. Es momento de buscar ayuda profesional. Cuiden su equilibrio mental, los dos. Si la relación se está volviendo demasiado pesada, es momento realmente de buscar ayuda de alguien, de algún orientador, psicólogo, psicóloga, listo. Hay ciertas personas que entre comillas quieren ayudar, pero la verdad es que están interesados en uno de ustedes dos. Los problemas son los problemas normales, los que ustedes tienen, los domésticos, los del convivir, los del día a día. No dejen que eso se convierta en una carga grande que ustedes no puedan superar. Te dice por último este angelito, dice que serás llamado a renacer de lo antiguo, a renacer como el ave fénix. Está llamada su relación. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo somos fuerza, somos amor, somos fortaleza y somos sabiduría. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.